Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla. Bueno, continuando con la revisión de los aspectos del paradigma orientado a objetos, en esta siguiente entrega estaré hablando ya en particular de las clases y los objetos, pero desde la perspectiva del lenguaje de programación Java, que es el lenguaje con el cual vamos a estar trabajando. En esta entrega solamente me voy a centrar en los conceptos que están detrás de cada uno de estos elementos con la implementación del lenguaje Java, y ya en videos posteriores estaré aterrizando todos estos conceptos directamente en programas en donde espero que las dudas que no queden en estos materiales en donde estoy presentando la teoría se vuelvan evidentes y se animen a hacer las preguntas correspondientes a fin de que puedan comprender completamente cómo está funcionando el paradigma orientado a objetos en Java. Entonces, vamos a comenzar. Creación de clases. En toda clase, como ya veíamos, vamos a tener que definir tanto la estructura, que lo van a dar en este sentido las variables, y el comportamiento que van a tener los objetos que de esa clase vamos a generar. No olvidemos que se definieron a las clases como fábricas de objetos. Entonces, para cada instancia que se puede crear de una clase, cada una de esas instancias tendrá una estructura que estará modelada por un conjunto de variables y cada una de esas instancias tendrá un cierto comportamiento, es decir, va a haber un conjunto de cosas que va a poder efectuar, y esto me lo van a dar los métodos. La parte estructural de los objetos se va a definir mediante la declaración de datos a través de variables, y estos pueden ser de cualquier tipo definido por el lenguaje. El comportamiento de los objetos se va a modelar mediante los métodos, y es solo mediante estos que se pueden asignar, que se puede alterar y que se puede conocer el estado del objeto. Como veíamos en el video anterior, el estado de un objeto se encuentra protegido por una capa de métodos. Esto es por seguridad, para que el usuario no tenga acceso directamente a esos objetos y los pueda modificar a libre conveniencia. Recuerden que las clases deben de tener la responsabilidad de que cualquier instancia que se cree de estas clases tenga o mantenga siempre estados válidos, y ese estado debe de estar válido, debe de estar presente y debe de ser consistente a lo largo de todo el ciclo de vida que van a tener los objetos. Ya lo veremos más adelante. Entonces, para poder trabajar con la construcción de una clase, primero tendremos que diseñarla. Para poder diseñar una clase necesitamos descubrir las clases que se requieren en la solución del problema. Para eso es necesario asociar los sustantivos de la definición del problema con los objetos y clases. Recuerden que veíamos en el material sobre el proceso de programación que nosotros íbamos a utilizar un método muy sencillo para poder aplicar el paradigma orientado a objetos, que está basado en 3 pasos. Este es el primero de ellos, y esto tendría que hacerlo directamente con respecto a alguna de las especificaciones que me proporcionan. Como segundo paso, vamos a necesitar asignar o determinar responsabilidades a cada clase, es decir, este conjunto de acciones que puede realizar la clase. Generalmente dentro de las especificaciones se utilizan los verbos en la descripción del problema, y vamos a considerar solo las responsabilidades principales. Y el tercer paso tiene que ver con la definición de la colaboración que van a tener estos objetos. Esto se va a determinar mediante el establecimiento de escenarios que ejemplifiquen la actividad del programa. Entonces aquí tendremos que plantear, recuerden que nuevamente esto se hace generalmente en papel para que podamos plasmar todas las ideas y quitar y poner todo aquello que necesitemos o que vaya funcionando o no dentro de la solución de una especificación en particular. Una vez que tenemos el diseño de las clases definido, vamos a pasar a la definición de las clases. En cada clase se define la estructura y el comportamiento que tendrán los objetos de la clase. Para programar una clase en Java se requiere de un encabezado y un cuerpo. Si referimos esto directamente a los diagramas UML, que ya los habíamos revisado medianamente en la entrega anterior, entonces vamos a ver que el diagrama UML para definir una clase se compone básicamente de esta figura. Entonces vamos a tener el encabezado de la clase, que entre otras cosas lo más importante que va a requerir es el nombre de la clase, y el cuerpo, que va a contener los atributos y los métodos. Estos pueden estar definidos en cualquier orden, sin embargo, por cuestiones de los lineamientos y de las buenas prácticas de programación, vamos a primero definir siempre los atributos y enseguida los métodos, aun cuando dentro del estándar de Java no se tiene ninguna restricción en cuanto a que este tiene que ser forzosamente el orden de definición de los elementos. El encabezado de la clase. El encabezado va a constar como mínimo de la visibilidad de la clase, que puede ser pública o privada. En caso de omitir este calificador, se asume que la visibilidad de la clase es pública.
Después aparece la palabra reservada class seguida del nombre de la clase, normalmente en singular. Nuevamente, esto es una buena práctica de programación. De manera que el encabezado entonces de la clase tendría las palabras public seguida de la palabra class. Nuevamente tienen que ser en este orden porque así está definido dentro de la sintaxis del lenguaje Java. Y después el nombre de la clase. Recuerden que en este caso, como ya lo habíamos platicado en la parte de sintaxis, vamos a estar utilizando la definición de identificadores utilizando la notación que se conoce como camel case. ¿Qué me dice esta notación? Bueno, básicamente hace referencia a que si el nombre del identificador, como ustedes pueden observar, se compone de más de una palabra, todas las letras iniciales de cada una de las palabras van a comenzar con letra mayúscula. Como ustedes pueden observar, aquí la N, la D, la L y la C. Pero muy importante, vean que como estoy ya trabajando en este caso con la clase, aquí vamos a trabajarlo nuevamente como convención, que la primera de las letras tiene que ser una letra mayúscula, forzosamente. Ahora, en el caso de los atributos de clase, la estructura de los objetos de la clase se va a definir declarando sus atributos como datos de cualquiera de los tipos definidos en el lenguaje Java. Recuerden que el lenguaje Java trabaja con 8 tipos de datos, 4 para enteros, 2 para valores con punto decimal, 1 para valores de tipo carácter y 1 para valores de tipo boolean. Pero estos también pueden incluir referencias a otros objetos. Entonces, una de las características que vamos a aprender con esta revisión del paradigma orientado a objetos es que a su vez estas clases que nosotros vamos a construir se van a poder convertir en tipos adicionales de datos con los cuales vamos a poder interactuar. Justamente la definición de tipos a través de clases es lo que en el material de sintaxis hacía referencia como los tipos de datos referenciados. Entonces, siempre que escuchen la palabra tipo de dato referenciado, hace referencia a un tipo de dato basado en la construcción de una clase. Cuando se define la estructura para los objetos de una clase, esta no puede alterarse, pero el estado del objeto puede cambiar todas las veces que sea necesario. Eso es muy importante. Las variables de instancia son las variables utilizadas para definir los atributos de una clase y tienen los siguientes componentes. En primer lugar, requiere una visibilidad, especifica a cuáles atributos se puede tener acceso desde el cliente que utilizará el objeto. El acceso al estado del objeto será solo a través de los métodos proporcionados para ello. La visibilidad se expresa mediante las palabras reservadas public, private o protected. Todo atributo debe de tener siempre una visibilidad privada. Esto es muy importante porque recuerden que estamos trabajando con el paradigma orientado a objetos y resulta que el paradigma orientado a objetos, o para que podamos decir que nosotros estamos programando con este paradigma, necesitamos que los atributos estén encapsulados. Entonces aquí vamos a utilizar el encapsulamiento. ¿Y cómo se garantiza que estemos trabajando con objetos encapsulados? Bueno, si la visibilidad de los atributos es una visibilidad de tipo private. Entonces esto es bien importante para poder asegurar que estamos trabajando con el paradigma orientado a objetos. Puede seguir enseguida un clasificador, static o ninguno. Si se utiliza, significa que es un atributo compartido por todos los objetos de la clase, es decir, es un atributo de clase. Si se modifica el valor de un objeto, este se modifica para todos los valores de la clase. Si no, se trata de un atributo que tendrá cada valor para cada objeto de la clase. Por ejemplo, cuando les presenté los aspectos de sintaxis, vimos que necesitábamos un método que era el método main, que es un método estático. Vean que en este caso, dado que tiene el calificador static, significa que sería un método compartido por todas las clases que se podrían generar, en este caso de una jerarquía de herencia en particular, ¿sale? Y para poder interactuar en este caso con este método, tendríamos forzosamente que trabajar con objetos, con atributos, perdón, de tipo estático, que serían objetos que serían compartidos por todos los objetos que de una clase en este caso se podrá generar. Puede seguir o no el calificador final o ninguno. Si se utiliza este calificador, se está definiendo un atributo constante. Si no, se trata de un atributo cuyo valor puede cambiar. El tipo de dato, que puede ser algún tipo primitivo o algún tipo referenciado, es decir, nombre de clase. El nombre, que es el identificador del atributo. Por convención, el identificador debe de empezar con minúscula y debe de ser una de las letras Java. Recuerden que las letras Java son el guión bajo, el signo de pesos y cualquier letra de A a Z mayúscula o minúscula, y el primer elemento debe de ser justamente una de las letras Java. Puede tener un valor inicial, aunque esto puede ser opcional dependiendo del tipo de variable que necesitemos generar. Entonces,
Si nosotros vemos el diagrama UML para una clase, podemos observar ahí estos elementos que lo definen. El nombre de la clase, que es el encabezado. Tenemos los atributos de la clase. Como ustedes pueden observar, estoy asegurando encapsulación. Todos los atributos son privados. Sigue el tipo de dato. Vean que no estoy utilizando el calificador ni static ni el calificador final. Esos van a ser casos muy particulares que eventualmente se pueden utilizar, pero la mayoría de las clases que vamos a estar programando van a estar justamente con esta configuración. Private seguido del tipo de dato. Como ustedes pueden observar, ahí tengo tres tipos primitivos. Perdón, un tipo primitivo que es el entero, y tengo un tipo de dato referenciado. ¿Cómo sé que es referenciado? Porque comienza con letra mayúscula. Recuerden que los tipos primitivos todos empiezan con minúscula. Esa es una forma sencilla de poder identificarlo, mientras que los referenciados empiezan con letra mayúscula. Entonces, siempre que nosotros encontremos un tipo de dato que empieza con mayúscula, esto significa que se está construyendo a partir de una clase. Entonces esto lo llamamos, como decíamos, tipos referenciados. Y tenemos los métodos de la clase que, como veíamos, necesitamos que sean, que tengan la visibilidad pública y bueno, un nombre, y enseguida vamos a ver cuáles son las características que vamos a tener justamente para los métodos de la clase. No olvidemos que esto es justamente lo que me va a permitir modelar el comportamiento, mientras que los atributos de la clase son lo que me permiten modelar el estado justamente de las instancias que se puedan crear, en este sentido, por ejemplo, de la clase B. Como podemos observar, las clases van a tener un conjunto de métodos, y dentro de estos métodos vamos a tener también categorías de métodos, es decir, se van a poder generar métodos de ciertos tipos. Vamos a ver de qué van los métodos de la clase y cuáles son los tipos de métodos que podemos generar. El comportamiento de los objetos de una clase se van a programar mediante la creación de métodos. Un método será este conjunto de instrucciones que se deben de realizar al llamar o ejecutar tal método. Muy importante. De acuerdo a la especificación que les estoy indicando aquí, vean que los métodos van a funcionar como una caja negra. ¿Sale? Entonces vean que esto es justamente lo que estamos logrando por la encapsulación. Yo como usuario no necesito saber cómo está funcionando el objeto internamente, lo único que necesito saber es qué necesito para que funcione y qué voy a obtener como resultado de la ejecución de ese método. Entonces esto está funcionando como una caja negra, entonces yo no conozco su interior, y esto es justamente de lo que me decía la encapsulación. Yo puedo cambiar esta forma de trabajo siempre y cuando garantice que se siga manteniendo la misma entrada y la misma salida. En ese sentido no tendría forzosamente que avisarle a nadie de que estoy haciendo un cambio. Claro que si el cambio implica cambiar los parámetros de entrada o el valor de salida, entonces en ese sentido sí necesitaríamos forzosamente realizar y avisar un cambio para los usuarios para que sepan que este método ya no está funcionando exactamente de la misma forma. Bueno, los métodos van a tener las siguientes características. Tienen como los tipos de datos una visibilidad. Aquí especifica cuáles métodos se puede tener acceso desde un objeto cliente. La visibilidad de los métodos se especifica mediante las palabras reservadas public, privado o protegido. Si no se especifica, se asume que el método es público. Un método privado va a ser un método auxiliar en el trabajo de algún otro método de la clase y no puede ser usado por los clientes. Muy importante, los clientes solamente van a poder utilizar aquellos métodos que sean públicos, eso es de manera indistinta, y los protegidos vamos a tener por ahí algunas consideraciones dependiendo de cuáles son las clases que están directamente relacionadas, pero ya lo platicaremos en su momento. Pero importante, los métodos privados solamente pueden utilizarse al interior de la misma clase porque son los únicos que la conocen. Y la visibilidad de los atributos y métodos se relaciona directamente con la encapsulación. Enseguida puede tener el tipo de valor que devuelve, es el nombre de la clase, un tipo primitivo o bien void en el caso de que no devuelva nada. Entonces este tipo de valor que devuelve lo vamos a conocer generalmente, o nos vamos a referir a él como el tipo de retorno. Entonces puede no devolver nada, en su caso utilizaremos el void, o si vamos a necesitar que devuelva algo, es decir que tenga aquí una salida, puede ser cualquier tipo primitivo o puede ser un tipo de dato referenciado. El nombre del método se trata en este caso de un identificador que describe la función del método. Muy importante, se recomienda que el nombre que le demos como identificador al método nos diga
ya información sobre qué es la tarea para la cual este método me puede funcionar. Esto me permite porque facilita la lectura del programa y hace una lectura mucho más intuitiva. Por convención empieza con una letra minúscula. Recuerden que todos estos aspectos que estamos platicando como convenciones lo estamos haciendo porque estamos intentando generar buenas prácticas de programación. Y una lista de parámetros si es que se requieren. Los valores de entrada, aquí es donde estaríamos teniendo el acceso a los parámetros, y para cada valor de entrada vamos a tener que definir cuál es el tipo de dato que necesitamos en la entrada para producir o no una salida correspondiente. Entonces, en cuanto al tipo de dato, pues puede ser un tipo primitivo o un tipo referencial. Entonces, vamos a ver esta pequeña tablita. Si tengo un atributo que está definido con la visibilidad pública, entonces este atributo viola la encapsulación. Si tenemos un atributo con visibilidad privada, entonces estamos forzando la encapsulación. Si tenemos un método público, este proporciona servicio a clientes, pero si tenemos un método privado, es auxiliar a otros métodos de la clase. Este método no puede dar servicio a los clientes porque los clientes en principio no saben que este método siquiera existe. En cuanto a la información necesaria para poder realizar su tarea, pues vamos a necesitar aquí la lista de parámetros. Vamos a poder hablar de los parámetros formales que especifican el tipo de valor que requiere el método para trabajar como una lista separada por comas entre paréntesis. Cada pareja incluye el tipo de dato primitivo o referenciado y el nombre que va a tener este parámetro. No se especifica la visibilidad y no se puede definir en este caso un valor inicial. Y vamos a tener el parámetro real o actual, que es cuando se llama a ejecución un método. El valor del parámetro real se asigna como valor inicial del parámetro formal y termina la relación entre ambos parámetros. El paso de parámetros: si en el cuerpo del método se modifica el valor del parámetro formal, no cambia el valor del parámetro real. ¿Cuáles van a ser ahora los tipos de métodos que vamos a poder habilitar dentro de una clase? El primer grupo de métodos se conocen como los métodos constructores. En este caso se trata de un método cuyo objetivo es asignar valor inicial a cada atributo de un objeto recién creado, con lo cual se garantiza que el objeto se cree con un estado válido, y ese es justamente el objetivo principal que tienen los constructores. Los constructores deben de garantizar que los objetos se creen con un estado válido. Generalmente en el diseño de un programa no se especifican los constructores, pero es obligatorio tenerlos. Aun cuando generalmente no se especifican, nosotros en la especificación de nuestros diagramas sí vamos a hacer referencia a los métodos constructores que estemos habilitando. Los constructores se van a distinguir de cualquier otro método porque tienen el mismo nombre de la clase a la que pertenecen. Estas son características bien importantes y habrá que tenerlas en mente siempre que estemos trabajando con los tipos de constructores para que los podamos identificar de una forma más rápida. Entonces, los constructores tienen la característica que yo no le puedo poner el nombre que quiera. Tengo que ponerle como nombre el mismo nombre de la clase a la que pertenece y tengo que escribirlo exactamente como definí el identificador para el nombre de la clase. A diferencia de los otros métodos que vamos a ver, estos métodos no tienen especificado el valor de retorno, ni siquiera void. Entonces, bien importante, porque este es un punto en el cual suelen equivocarse. Cuando definen un constructor, quieren agregarle el tipo void o un tipo de retorno, y pues eso rompe completamente con la definición de un método constructor. La única forma en la cual yo puedo invocar un método constructor será a partir del operador new. Esa es la única manera en la cual nosotros vamos a poder invocar los constructores. Los otros métodos vamos a utilizar algo que se conoce como la notación punto, pero para los constructores solamente es a partir de la palabra reservada new. Las clases comúnmente tienen más de un constructor, de manera que se tengan distintas posibilidades de creación de objetos, y aquí se utiliza una propiedad que se conoce como sobrecarga. Tipos de constructores que vamos a poder tener: bueno, el constructor por omisión se denomina aquel constructor que no tiene parámetros y que se llama cuando se requiere asumir un estado inicial predeterminado. ¿Quién es el encargado de definir este estado inicial predeterminado? Pues seremos nosotros, los programadores. Entonces, como nosotros vamos a dar este estado inicial, no vamos a colocar en ese sentido ninguna validación, porque nosotros debemos de garantizar que si alguien utiliza el constructor que nosotros estamos proporcionando, este objeto se cree con un estado válido.
Y vamos a tener el constructor por parámetros que permite que un usuario pueda crear un objeto de acuerdo a sus necesidades. Necesidades entre comillas, porque al final nosotros vamos a tener que determinar cuál es la forma de construcción que va a tener este objeto, pero digamos que aquí estaríamos atendiendo los requerimientos del usuario. Ahora bien, es responsabilidad de nosotros como programadores asegurar que los valores que proporciona el usuario correspondan con un estado válido para el objeto creado. Entonces, en los constructores por parámetros, generalmente cuando ya los veamos implementados, vamos a necesitar establecer restricciones que nos permitan garantizar que cuando el usuario utilice este método, el objeto que se cree tenga un estado válido. El otro tipo de métodos que vamos a poder generar son los que se conocen como métodos modificadores o métodos set. Tienen el propósito de modificar el valor de los atributos privados de los objetos. El estado del objeto debe de ser diferente antes y después de llamar al método modificador. Reciben como parámetro el nuevo valor para el atributo correspondiente y el tipo del parámetro debe de coincidir con el tipo del atributo o ser de un tipo compatible. Es decir, los modificadores nos van a permitir tener acceso al estado de un objeto, pero no puedo tener acceso a todos los atributos que definen el estado del objeto, sino que yo deberé de definir tantos modificadores como atributos tengamos definidos para el estado de los objetos. Entonces, si una clase tiene definidos 3 atributos y yo quiero tener acceso a esos atributos, necesitaría proporcionar 3 métodos modificadores, uno para cada uno de los atributos, de manera que el parámetro que recibirían los métodos modificadores correspondería con el tipo de dato del atributo al cual quiero tener acceso. Estos métodos no devuelven ningún valor, es decir, siempre van a ser métodos void. Y su objetivo es mantener la integridad de los objetos de la clase, pues son la única forma posible de modificación. Como ustedes recordarán, el estado del objeto está protegido por los métodos. Entonces, el hecho de que esté protegido no significa que no podamos tener acceso. Sí vamos a poder tener acceso, pero es un acceso restringido, es un acceso seguro. En este caso, para modificación, tendríamos que hacerlo con los métodos modificadores. Generalmente su nombre comienza con la palabra en inglés set. También podríamos utilizar en español establecer o asignar, pero en este curso por convención vamos a utilizar la palabra reservada set seguido de el nombre del atributo que quiero modificar. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que modificar un atributo que fuera el nombre, entonces el método que definiría sería set nombre. Si tengo un atributo que se llama sueldo y quiero modificarlo, entonces el método se llamaría set sueldo. Vean, nuevamente estoy utilizando camel case, pero en este caso solamente para la segunda palabra que forma el nombre del método. Y aquí tendríamos como parámetro el tipo, un parámetro del tipo de dato que corresponda. Por ejemplo, si el nombre está manejado como un string, entonces aquí su parámetro sería de tipo string con el nombre formal. Este sería el parámetro, la definición del parámetro formal, y vamos a suponer que el sueldo estuviera definido de tipo double. Entonces aquí en el parámetro formal definiría este parámetro ese de tipo double, y ya en el valor real, es decir, cuando se ha invocado este método, pues ya me indicarán cuál es el valor de sueldo con respecto al cual tengo que modificar. Pero recuerden que estos métodos están obligados a mantener la integridad. Entonces significa que al interior de estos métodos yo deberé de garantizar que los cambios que esté solicitando el usuario aquí sean cambios que sean válidos. Por ejemplo, aquí, aun cuando yo lo podría recibir, voy a ponerlo por aquí. Imagínense que cuando invoco el método setSueldo, por aquí le mando un menos 10,000. Pues aquí tendríamos, si yo dejo pasar este valor aquí al interior del método, pues aquí tendríamos eventualmente un problema, porque como parte de los requerimientos muy probablemente de la aplicación no estaremos pensando en recibir información de sueldos negativos, por ejemplo. Entonces no perdamos de vista el tener que mantener la integridad de los objetos. El siguiente tipo de método que se puede generar es el que se conoce como métodos de acceso o métodos get. Estos métodos son el medio para conocer el valor de los atributos privados de los objetos. Estos métodos, a diferencia de los métodos set, no reciben parámetros, pues su objetivo es obtener o conocer el valor de un atributo actual. El tipo de retorno, a diferencia de los métodos set, los métodos get sí tienen tipo de retorno, y este tipo de retorno corresponde con el valor correspondiente al tipo definido en el atributo
que se desea devolver. Su nombre empieza con la palabra en inglés get u obtener. En español, nuevamente por convención, nosotros vamos a utilizar la palabra get seguido de el nombre del atributo que queremos leer su valor. Entonces, seguiremos la misma regla que especifiqué para los métodos set. En este caso, si una clase tiene 3 atributos y quiero conocer el valor que tiene cada uno de esos atributos en el objeto actual, no puedo hacerlo con un solo método. Necesitaría un método por cada uno de los atributos que quiero conocer su valor, ¿sale? Entonces, la clase va a tener tantos métodos get y set como atributos tenga la clase. Entonces, si hay una clase que tiene 3 atributos, habrá 3 métodos get, 3 métodos set, ¿sale? Y dentro del cuerpo del método se especifica mediante la instrucción return que un método devolverá un valor. Solo se puede devolver un único valor, bien importante. Entonces, cuando nosotros estemos interactuando con los métodos get, y de ahí la razón por la cual se tienen que generar tantos métodos get como atributos tenga la clase, porque dentro vamos a utilizar la instrucción return para devolver el valor actual, pero solamente puedo devolver un único valor y lo que devuelva debe de corresponder con el tipo de dato que tenía definido en la clase. Siguiendo con el ejemplo que les platicaba para los métodos set, si yo quiero conocer el nombre de la persona o del empleado, pues entonces el método tendrá que decir get nombre. A diferencia del método set, aquí no voy a tener ningún parámetro, pero sí tengo tipo de retorno. En este caso sería string porque el nombre es de tipo string. En el caso del sueldo, pues tenemos aquí el tipo double y se llamaría get sueldo. Igual no tendría ningún parámetro, ¿sale? Entonces aquí sería el cuerpo en donde estaría especificado justamente la palabra return, y esta es la única tarea que tienen como encomienda los métodos get: devolver el tipo de dato asociado al atributo que yo estoy leyendo o del cual estoy teniendo acceso, ¿sale? Último grupo de métodos que podemos tener. Vamos a tener los métodos calculadores. Estos métodos se emplean para implementar cualquier comportamiento deseado de los objetos, y aquí podemos ya tener mezcla. Pueden recibir y o devolver valores. Estos métodos no modifican el estado del objeto, muy importante, ni devuelven el valor de alguno de los atributos. Pueden devolver el resultado de la operación que tenían encomendada, pero no directamente el valor de un atributo de clase, porque para eso ya tenemos los métodos get. Trabajan con el estado del objeto para calcular un valor mismo que se va a devolver. Cuando se escribe un método se debe tener presente que los métodos se llaman con un objeto sobre el estado, sobre cuyo estado es el que estoy en este caso trabajando. Entonces decíamos que en el caso de los métodos constructores la única forma de poder invocarlos era utilizando la palabra reservada new. En el caso de los métodos get, en el caso de los métodos set, en el caso de los métodos calculadores, la forma de invocarlos sería justamente utilizando el nombre o la referencia del objeto. Lo voy a poner entre paréntesis porque no es el objeto per se, sino la referencia al objeto, punto, y el nombre del método que quiero invocar. Y esto justamente, y bueno, la lista de parámetros si se requiere. Y esto es lo que vamos a conocer como el mensaje. Entonces, cuando yo quiero que un objeto haga una cierta tarea, pues tengo que ver cuál es el objeto en particular sobre el cual estoy trabajando y cuál es la acción o la tarea que quiero que este objeto realice. Entonces, esto funciona, como les decía, para los métodos calculadores, funciona para los métodos get y funciona para los métodos set, esta forma de invocación o esta forma de construcción del mensaje. Los métodos constructores tienen que hacerse forzosamente a partir de la palabra reservada return. Vamos a tener también un método que se conoce como el método main. En Java se tiene el método main, el cual es indispensable, pues en este punto es donde comienza la ejecución de un programa. Ya habíamos visto la firma que tiene este método, que es la palabra reservada public. En este caso es estático. Este método significa que, a diferencia de los métodos get, los métodos modificadores, los métodos get, los métodos set, los métodos calculadores, este método no requiere de la notación punto para poder invocarse. Eso es básicamente lo que me permite en este caso la definición de un método de tipo estático. Entonces aquí no requiero de un objeto para poder invocar el método main, a diferencia de lo que ocurre con los métodos set, los métodos get, los métodos calculadores. Se trata de un método público no relacionado con objetos sino con la clase, por eso es estático, que no devuelve ningún valor,
es un método void y recibe un parámetro que estoy llamando args, y en este caso no se trata de una palabra reservada, así es que este valor lo podrían ustedes encontrar en la literatura o en alguna búsqueda en Google con un nombre. Por ejemplo, aquí a mí me gusta utilizar args porque estoy indicando que aquí estoy enviando argumentos. Pero bueno, esto depende justamente del autor. Hay algunos autores que a esto lo llaman PPS. Pero bueno, si se encuentran este valor con un nombre diferente, no se preocupen. Esto es porque args no es una palabra reservada. Entonces eso significa que yo lo puedo llamar como sea. Como se trata de un método estático, no requiere de un objeto para ser llamado, ya lo había comentado. Y como no opera en el contexto de un objeto particular, no puede referenciar variables de instancia. Eso es muy importante. Lo que sí puede hacer es referenciar variables estáticas, pues estas son independientes de los objetos y se comparten entre todos los objetos que de una clase se pueden generar. Solo se puede acceder a este método con variables estáticas, locales y métodos estáticos, ¿sale? Entonces, bueno, es un método con el cual estamos interactuando mucho porque recuerden que lo que estamos construyendo son aplicaciones. Y entonces, para que yo pueda ver funcionando una clase, voy a necesitar una clase que implemente el método main y que haga uso de los objetos de la clase que estoy intentando probar. Otro método particular que podríamos encontrarnos, vean que estos los separo de los grupos que vimos: constructores, acceso, modificadores y calculadores, porque estos son métodos particulares y que realizan tareas muy específicas y esenciales para la manipulación del paradigma orientado a objetos. Ya vimos el método main, vamos con el método equals. En ocasiones es importante saber si dos objetos particulares son iguales. Por ejemplo, supongamos que deseamos comparar si el objeto 1 es igual al objeto 2. Entonces, normalmente tendría que apoyarme en la estructura de decisión if, y como veíamos en la parte de sintaxis, el operador igual es un operador que me permite verificar si dos valores de tipo primitivo son iguales. Ahora, el problema que tengo aquí es que objeto 1 y objeto 2 no son valores primitivos, son tipos de datos referenciados. Entonces, aquí tendríamos un problema justamente al poder hacer esta comparación, porque en realidad yo no le estaría preguntando con este método si el contenido de los objetos es el mismo, sino lo que yo estaría preguntando con esto es si las referencias a los objetos están apuntando al mismo objeto. Eso es básicamente lo que está sucediendo aquí. Entonces deben ustedes de aprender a determinar qué es lo que quieren comparar. ¿Quieren comparar si las referencias apuntan al mismo objeto? Esta sería la forma de preguntar. Pero si quieren conocer o comparar el contenido de dos objetos, entonces aquí no debemos de hacerlo, porque esto nos estaría dando un resultado diferente. Entonces decíamos, el operador igual verifica si el contenido de las variables de referencia es el mismo, es decir, verifica si ambas variables son referencia al mismo objeto, o dicho en términos más formales, si ambas referencias son alias del mismo objeto. La forma de solucionar esto es comparando no la referencia a la que apunta el objeto, sino que se debe de comparar el contenido del objeto, o bien utilizar el método equals que tenemos en la clase object, de la cual ya hablaremos más adelante. Entonces, la manera a partir de la cual podemos hacer en este caso la comparación es decir si el objeto 1.equals es igual al objeto 2. Muy importante, en el caso del método equals, generalmente lo vamos a necesitar sobreescribir, es decir, este método lo voy a encontrar en la clase object, pero como su nombre lo indica, aquí vamos a tener una definición genérica. Entonces, esta definición genérica no se va a asociar necesariamente a las características de los objetos con los cuales estoy trabajando. Entonces, como necesito ajustarlo al tipo de objetos con el cual estoy trabajando, entonces vamos a necesitar utilizar la sobreescritura. Si utilizo la clase string también tiene un método equals, pero ya está perfectamente definido. No hay que sobreescribirlo, ya entiende qué es lo que tiene que hacer. Fuera de string, yo voy a necesitar sobreescribir el método equals para indicarle cuál es la forma que tiene que hacer esta comparación. El otro método muy importante que vamos a estar utilizando es el que se conoce como el método toString. Este método nos permite obtener de una forma sencilla la representación en formato de cadena de caracteres del estado que tiene un objeto. No es necesario que cada vez que queramos imprimir el contenido de un objeto invoquemos el método get dentro del método println, porque esto resulta incómodo y es propenso a errores. Entonces podemos utilizar el método toString para en una sola pasada poder
devolver el estado de un objeto en formato cadena de carácter y además tenemos la ventaja de poder especificar el formato con el cual nosotros queremos que se visualice ese estado. Entonces, esto es básicamente lo que tendríamos hasta el momento. Como ustedes pueden observar, aquí tengo definido el estado del objeto, aquí están los atributos. Esto sería, como habíamos comentado, el estado del objeto. Vean que este estado yo no tengo acceso directo, aquí está bloqueado el acceso directo a este estado y la única forma a partir de la cual estos objetos, aquí voy a poner este objeto 1, este objeto 2, este objeto 3 y este objeto 4 puedan tener interacción con el estado de este objeto, tiene que ser forzosamente a partir de los métodos. Entonces esto que tendríamos aquí sería el método 1, el método 2, método 3 y método 4. Entonces estos son los únicos que tienen la posibilidad de poder tener acceso directo a este valor que tengo en los atributos y realizar operaciones y devolverme información. Entonces los objetos cliente no pueden tener acceso directamente al estado de otros objetos, sino que tienen que hacerlo a través de la interfaz que dispone, que en este caso son los métodos correspondientes. Eso es en cuanto a las clases. Ahora bien, hemos estado haciendo referencia a los objetos. Pues vamos a ver qué sucede con los objetos. Cuando escribimos un programa en Java es común que se tenga la necesidad de crear varios objetos. Estos interactúan entre sí mediante el envío y recepción de mensajes. Una vez que un objeto termina el trabajo para el cual fue creado, se recicla la memoria utilizada por él y de esta manera puede ser usado por otros objetos. Es decir, ahí tenemos una optimización de memoria. La creación, uso y eliminación de un objeto se conoce como ciclo de vida de un objeto y todos los objetos que nosotros trabajemos en Java van a seguir justamente ese camino. Se crean, se utilizan y en el momento en el que ya no funcionan más, se eliminan, se libera ese espacio de memoria y puede ser utilizado por otro objeto. Entonces decíamos, como tal, no voy a estar trabajando directamente con los objetos, sino vamos a estar utilizando las referencias. Por eso es que a los tipos de datos que se crean a partir de una clase los conocemos como tipos referenciados. Entonces la referencia va a ser un tipo de dato que se utiliza para trabajar con objetos. El valor que se almacena es una variable o constante de tipo referencia y no el objeto en sí. Es decir, la referencia es una dirección, como su nombre lo indica, una referencia hacia un objeto. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí tengo el objeto de la clase barco y no trabajo directamente con el objeto de la clase barco, sino trabajo con la referencia. Entonces, si hiciéramos esta abstracción, entonces veríamos que el objeto como tal lo podemos representar como este globo de gas. Vean que si este globo de gas no estuviera atado aquí y lo suelto, no lo podría utilizar. Entonces, para que yo pueda utilizar un objeto de una clase, necesito poder atarlo para que yo lo pueda manipular. Entonces, este cordón en donde estamos atándolo es lo que tendríamos o conoceríamos como la referencia al objeto. Entonces, cuando yo quiero manipular un objeto, no vengo directamente con el globo, sino que lo hago directamente con este cordón o la referencia al objeto. Antes de crear un objeto es necesario declarar una variable o constante para almacenar la referencia a él. La forma de la declaración es similar a cualquier tipo de dato primitivo. Nombre de la clase, la referencia igual a new, nombre de la clase. Vean y recuerden, la palabra reservada new la podemos utilizar justamente para poder invocar a los constructores. Entonces significa que esto que tengo aquí es justamente el constructor. Entonces vean que para poder inicializar una referencia necesito construir un objeto de una cierta clase. Y aquí pues dependerá de lo que estemos utilizando aquí, el tipo de constructor con el cual voy a estar interactuando. Por ejemplo, aquí este constructor no recibe parámetros, significa que el constructor con el cual estoy trabajando es justamente el constructor por omisión. Ejemplos de esta construcción tendríamos, por ejemplo, barco Titanic igual a new barco. Vean que aquí estoy utilizando el barco por omisión. Podría definir este referencia que se llama la suertuda de tipo moneda en un paso y en un segundo paso asignar la referencia al objeto como tal, en este caso moneda. Aquí tendrá que llevar un paréntesis vacío nuevamente si quisiera hacer la invocación de la moneda por omisión. Los objetos se crean con el estado inicial definido en la clase y en ocasiones es necesario que se proporcionen los valores para este estado inicial a través de los paréntesis que se encuentran después del nombre de la clase. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con el barco por omisión, pero vean aquí estoy definiendo este Titanic con este constructor que es
Entonces esto es un constructor y vean que como aquí estoy recibiendo parámetros, este es el constructor por parámetros. Entonces depende de las necesidades del problema el tipo de constructor que voy a invocar y generalmente estaremos trabajando entre estos dos. El constructor por omisión, que es el que define el programador, con ciertas características que garantizan además que el estado del objeto siempre sea un estado válido, y este que es el que recoge las necesidades de los usuarios, de manera que aquí será muy importante que garanticemos que estos siempre nos den un estado válido o un estado consistente para el objeto que estoy creando. Por ejemplo, aquí construir una moneda con el valor de menos 20 pues no tendría ningún sentido, o de menos 18 pues no tendría lo mejor sentido si es que estamos trabajando con monedas de la vida real. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos monedas de 18 pesos. Entonces eso es a lo que nos referimos justamente con el estado válido. Entonces les decía, básicamente lo que tengo es la declaración de la referencia, que lo puedo hacer en un paso, la creación del objeto, que es ya asignar directamente la referencia a un objeto en particular, y la asignación. Vean que la asignación en este caso se hace a través del operador de asignación, que sabemos que en Java es el operador igual. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí lo que estamos teniendo es justamente la referencia. No trabajo directamente con el objeto como tal, sino con la suertuda. Por ejemplo, si quisiera lanzar un volado, tendría que decir la suertuda, que es la referencia punto volado, porque estoy asumiendo, por ejemplo, que las monedas saben echar volados. ¿Sale? Bueno, una referencia solamente tiene un valor a la vez, pero un objeto puede tener varias referencias. Como ustedes pueden observar, aquí estoy generando la referencia a la suertuda, estoy utilizando el constructor por omisión. Aquí tengo moneda chiquita igual a la suertuda y moneda mi moneda igual a la suertuda. Entonces vean que aquí, si yo no veo, como sucede en estos dos métodos, no veo la palabra reservada new, significa que el único objeto que sí creé fue este, y la chiquita y mi moneda, estos son alias. Si lo vemos con esta abstracción que hicimos al inicio, entonces aquí tendríamos como tal la moneda, y eso implicaría tener tres cordones asociados al mismo globo, que son la suertuda, chiquita y mi moneda. Vean, no hay más de un objeto. El único objeto es el que tenemos derivado de que aquí se hizo la invocación de la palabra reservada new. Entonces este objeto sí se creó, los demás fueron la definición de alias para referirnos al mismo objeto. Sería alias o un apodo para el objeto. Entonces, cuando se termina de trabajar con un objeto, se puede asignar el valor nulo a la referencia, de manera que ya no sea accesible desde tal referencia. La palabra null es una palabra reservada en Java que sirve para especificar que una referencia no está ligada ya a ningún objeto. Entonces, por ejemplo, aquí vean ustedes que si de estas tres esta referencia la apuntara al valor null, eso no significa necesariamente que perdería el objeto. No lo pierdo porque afortunadamente había otros alias que estaban apuntando hacia el objeto. Entonces, el hecho de que la referencia que utilicé para crearlo lo mandara a null, es decir, lo desconectara, no significa necesariamente que el objeto se pierda, porque todavía tengo referencias que están apuntando hacia él. Entonces, para usar los objetos, una vez que se ha creado el objeto, se le puede enviar en mensajes para conocer, modificar su estado, bien realizar algún cálculo. Cada mensaje se implementa por una llamada a un método usando la notación punto, ya lo había comentado, es la referencia o el nombre del objeto, el nombre del método y la lista de parámetros. La respuesta a un mensaje depende de la interacción entre los métodos definidos de la clase del objeto que recibió el mensaje y del valor asignado en el mensaje a cada uno de sus parámetros. En algunos casos, la respuesta a un mensaje implica cambiarle el estado a un objeto. Hay mensajes que requieren información adicional y en ocasiones se espera recibir el valor de un atributo como respuesta. Por ejemplo, aquí tengo este objeto cliente que quiere enviarle un mensaje al auto, por ejemplo, para frenar. Entonces tiene que utilizar el nombre de la referencia se llama mi auto y el método se llama frenar. O, por ejemplo, este objeto cliente quiere conocer la velocidad que tiene este auto. Entonces utiliza la referencia mi auto con el método get correspondiente. Entonces sé que es un método get porque es un método que me está devolviendo en este caso información. Entonces aquí me devuelve la información de la velocidad que tiene este auto y entonces este objeto cliente ya lo puede conocer. Vean que esto que estamos trabajando aquí son justamente los mensajes.
así es como se configura. Una vez que se envía un mensaje a un objeto, el objeto emisor debe de esperar a que termine de ejecutarse el método que responde a dicho mensaje antes de realizar cualquier otra tarea. Es decir, estamos trabajando con una ejecución secuencial. Para llamar a un método se debe de conocer su signatura o firma, que consta del nombre del método y entre paréntesis una lista con los parámetros requeridos, tipo y nombre de cada parámetro en el orden parámetros, y el orden de estos está implícito. El tipo que devuelve el método no forma parte de la firma, pero es conveniente definirlo para almacenar el resultado de un método en una variable del tipo del valor que se especifica para poder trabajar con el valor más adelante. Entonces, así es como estaremos definiendo. Por ejemplo, este método lanzar devuelve un char porque está devolviendo la cara, por ejemplo, de la moneda, que es un carácter, o obtener el nombre de una persona, estoy devolviendo un string. Entonces aquí estoy definiendo el método setNombre, estoy mandándole el nombre de la persona al valor al cual lo quiero modificar, o este método que me permite calcular la distancia dados 2 puntos, por ejemplo. Y decíamos, la última parte del ciclo de vida tiene que ver con la eliminación. Entonces Java permite al programador crear todos los objetos que necesite sin preocuparse si el sistema tiene suficientes recursos o no. La máquina virtual los destruye cuando ya no se necesitan, es decir, cuando ya no hay más referencias a él. Como veíamos en el ejemplo de la moneda, quité la suertuda, lo mandé hacia null, pero todavía tenía la chiquita y mi moneda apuntando al objeto. Si tanto la chiquita como mi moneda los mandara ambos a null, entonces el objeto ya no tendría ninguna referencia apuntado a él, y entonces en ese momento la máquina virtual es que está continuamente monitoreando la memoria, observa que este objeto no tiene ninguna referencia o ninguna referencia que está apuntando a él, y entonces ya eso para la máquina virtual significa que se puede eliminar. Esta operación se hace a través de algo que se conoce como el recolector de basura, el cual se llama automáticamente, y con el método GC de la clase System es posible liberar todos los recursos del sistema en un momento determinado, aunque esto yo no me debo de preocupar porque lo hace automáticamente la máquina virtual. Pues con esto estaríamos entonces concluyendo la revisión de conceptos de las clases y de los objetos desde el punto de vista de Java. Recuerden que en los siguientes videos ya estaré trabajando con las implementaciones en específico de programas, aterrizando todos estos elementos con la sintaxis y la semántica ya enfocada hacia el paradigma orientado a objetos. Ahorita simplemente es la presentación de los conceptos en general. Entonces muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden dejar en la caja de comentarios o ponerse en contacto conmigo para que yo pueda resolver la duda que está generando. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrega. Cuídense mucho y adiós.